Bueno, muchas gracias Lili. Creo que cumplimos con el tiempo, en tiempo y forma, impecables. Tenían amenazadas, así que buenísimo. Y bueno, este es un momento ahora para preguntas, ¿sí? Aprovechemos a todas las speakers y si tienen preguntas, poder compartir experiencias. No sé si alguien tiene alguna duda para poder empezar. Sí. Yo le quería preguntar a Lilian sobre el equipo. Date vuelta si te... el equipo de enfermeras. Y como yo veo un montón de enfermeras ahí, yo quiero que me cuente a ver qué es lo que hacen, cómo lo lograron. ¿Qué hacen todas esas enfermeras? Porque yo me involucré hoy, yo me involucré, yo soy fellow de inflamatoria y soy la única enfermera en el hospital inflamatoria. Sí, mira. Yo llegué hace 3 años a la clínica, ¿ya? Cuando yo llegué no existía la enfermera ambulatoria, ¿ya? Allá en la parte del centro médico. Formamos el Centro de Enfermedades Digestivas en la clínica, junto al doctor Kiera y la doctora Paulina Núñez, que están sentados allá atrás. Y afortunadamente, debido a una cosa muy importante es lo que decía la Dani, ¿ya? O sea, necesitamos dejar registro nosotras como enfermería. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A cuántos pacientes contactamos? Es muy importante, no sé, todos los programas que tenemos en la clínica tienen un mail de programa, ¿ya? No trabajar con el mail personal, porque necesitamos que si yo me voy, me cambio de servicio, el paciente tenga el contacto, ¿ya? Tenga el contacto del programa y tenga una continuidad de atención, ¿ya? Entonces, uno de los puntos muy importantes es el registro. Con el registro hemos podido pelear enfermera, hemos podido pelear personal administrativo, ¿ya? De repente nosotros perdemos mucho tiempo de nuestras funciones mandando certificados, mandando recetas, ese tipo de cosas, y eso yo afortunadamente hoy día, que de hecho lo conversábamos con la Dani, yo eso ya lo delego, o sea, lo delego, se lo mando a la secretaria, el doctor hace sus certificados, se lo manda a la secretaria y yo ya no me tengo que estar preocupando de eso. Las enfermeras que se ven ahí son las enfermeras del Centro de Enfermedades Digestivas. Una de ellas está a cargo del programa de hígado, y la otra, de hígado, páncreas y enfermedad celíaca, y la otra está encargada del programa de neurogastro y esófago, ¿ya? Entonces, la gracia de tener esas 3 enfermeras que se pelearon, se mostraron números, se mostraron bases de datos, tenemos tantos pacientes, tantos en seguimientos, queremos crecer, estas son las proyecciones, y obviamente contar con un equipo que respalde la labor de la enfermería, es que si una de ellas no está, como en este caso soy yo, hay 2 que pueden darle continuidad a los pacientes y al programa. Las enfermeras de allá, como te decía, cuando yo llegué hace 3 años y medio, yo creo que la mitad de esas enfermeras no existían. Entonces se creó el programa de enfermedad inflamatoria intestinal, la parte ambulatoria, y empezaron a ver y decir, oye, sí, el paciente es el que se ve beneficiado. Podríamos empezar a replicar esto, y se empezaron a replicar. Entonces en este momento son como 10 enfermeras de programa en la parte ambulatoria, que nosotros le llamamos allá al centro médico. Tenemos enfermeras de piso pélvico, de diabetes, de obesidad, de geriatría. Tenemos de la parte respiratoria, tenemos un montón de enfermeras ya de todas y que pueden hacer esto mismo que nosotros hacemos en enfermedad inflamatoria, tener un programa, un equipo, reuniones multidisciplinarias y trabajar a favor del paciente con distintas especialidades. Entonces esa es la gracia. Pero hay que pelearlo y como decía la Dani, la única forma de poder pelearlo es con registro, dejar registrado de qué es lo que hacemos, la cantidad de pacientes, cuáles son nuestras funciones, las labores. Y ya cuando tenemos todo registrado eso y te dicen si efectivamente lo estamos haciendo bien, uno puede ir diciendo ya, mira, de todas estas funciones que tengo yo, estas son administrativas. Y yo podría dedicar más educación a pacientes que están en terapia biológica, que están en terapia moduladoras, que están activos, si contáramos con un personal administrativo que me sacara estas funciones que no son las que yo debería hacer. Pero cuesta, pero se puede. Yo doy fe a eso, tuve la suerte de rotar con Lili el año pasado, 3 días por la clínica, y existe, esto es real, no es un sueño, no es una foto, es real, así que
para mí también fue elevar la vara y ver cómo podemos replicar eso acá. Eso es un desafío para nosotros en Argentina, donde todavía no está desarrollado el rol de enfermedades inflamatorias. Claro. Sí. Yo tengo todo lo que es gastro, así que tengo un montón de patologías. Entonces no me puedo, abocar a lo que es inflamatoria en sí. Está buenísimo. Sí. Yo quiero hacer un comentario de la parte médica. Para nosotros es fundamental la enfermería. Y yo creo que eso es lo que ustedes tienen que recalcar en su grupo médico. Nosotros somos un equipo, ¿ya? Y acá apoyamos al equipo cuando Lili tiene que presentar, nos apoyamos si uno de nosotros presentamos. Y esa es la idea, de que estamos todos en un mismo setting. Y ustedes tienen que saber, sin enfermera no hay calidad. Y dentro de los centros de excelencia, la enfermera tiene el rol fundamental. Si no hay enfermera a cargo del programa, no existe excelencia. Y eso es un punto que tienen que saber aprovecharlo, porque en verdad, sin ustedes, la pega no es completa. Entonces, ese es un punto que ustedes creo que tienen que creerse el cuento y saberlo. El registro es fundamental para que ustedes puedan terminar, que se puedan dedicar solo a un tipo de programa. Sí. Pero si no está ese registro, nunca se va a saber todo lo que realmente hacen. Así que ese es el llamado, que en verdad hagan que su trabajo valga la pena y que se sepa lo que realmente hacen. Eso. Sí, no. Sí, súper importante, la verdad, y es súper importante tener el respaldo del equipo, de tu equipo médico, y que es una relación de confianza mutua entre uno y otro, y eso se da con los años y con el tiempo y con el aprendizaje. Una pregunta para la Soledad, en relación a la manera de abordarlos, un error de medicación, tanto en la parte hospitalaria o también con los pacientes ambulatorios. ¿Cuál, según tu forma de verlo, sería la mejor manera de abordarlo? Yo soy de la vieja escuela de enfermeras, que cuando uno se equivocaba te daba terror, porque iban a llegar los castigos de los jefes, te iban a retar, y entonces uno no como que no te autodenunciabas en el fondo porque te habías cometido un error, pero ahora en los años veo que está cambiando esa visión. Me gustaría que nos contara un poquito cómo es ahora. Bueno, nosotros en la institución en donde yo estoy trabajando, lo que se hace cuando el personal, ya sea enfermería o médicos, se equivocan, cometen un error, lo que hacen es que en un momento también lo tomaban como si fuera una denuncia, hasta que tuvimos que concientizar que no se trata de denuncias, que se trata de visualizar el error. Entonces lo que se hace son incidentes de seguridad. Tenemos en el sistema una parte donde dicen incidentes de seguridad. Ellos ahí, del personal que comete el error, ingresa y registra el error que cometió. De acuerdo a ese error, o bien cuando se trata de enfermería, en este caso, las supervisoras nos avisan a nosotros, que también formo parte del equipo de docencia, el error que cometió esta enfermera. Lo que hacemos con ese incidente y más lo que nos comentan las supervisoras, hacemos que esa enfermera prepare una capacitación, una clase del error que cometió, ¿sí? Y que la prepare y que se la presente al resto de sus compañeros, ya sea a través de una plataforma virtual o en el sector donde se encuentra trabajando. Y después se va evaluando, a la enfermera se va haciendo como un seguimiento si vuelve a cometer el mismo error. Estos incidentes, estos registros que se hacen, también se hacen para ver si, por ejemplo, varias personas cometen el mismo error, entonces se evalúa los procedimientos, los procesos. A ver si son los procesos los que están confusos, o es el personal o no se le explicó bien de qué se tratan estos procesos. También cuando se hace este tipo de capacitación, lo que se hace cuando es por Meet o alguna plataforma virtual, como no todos están preparados para dar una clase, puede ser que se la hagan con cámara, sin cámara, o a la población que ellos digan, no tengo vergüenza, y desde docencia lo ayudamos también a preparar este tipo de capacitaciones. Y entonces ahí se va evaluando los errores del personal de enfermería. No sé si me expliqué. Sí, impecable. Sí, en mi época era
No, tú te equivocás y te llamaba la jefa y había que llenar un formulario y después como que quedabas expuesta a todo el mundo, ¿no? Era terrible, terrible. Sí. Yo, un comentario, Lili, de vuelta, perdón. Con las manifestaciones extraintestinales, a mí personalmente me cuesta en qué momento en la educación al paciente le comentamos que su patología puede llegar a presentar las manifestaciones extraintestinales. En esto de la mirada holística que mencionaba Virgi, etcétera, es como que el paciente se va con mucha información y se asusta aún más, dice, ya tengo esto, encima me va a pasar esto. ¿En qué momento les explicás vos que pueden llegar a tener alguna manifestación y cómo actuar? Mira, lo que yo hago en general es cuando el paciente sale a la consulta de los médicos, me la mandan a mi consulta, ya que generalmente son los pacientes que son nuevos, uno al final tiene que tantear, ya, o sea, tantear un poco qué es la información que se le va a entregar al paciente, cuánta información le voy a entregar. En general se recomienda, hasta en la presentación que hicimos en el SPED, se recomienda la primera visita como más general, entregar los datos de contacto, explicarle de qué se trata el programa, cómo se va a contactar con nosotros y algo en general de la enfermedad, ¿ya? En esa educación más general yo le explico un poco de la enfermedad, de lo que se trata y les digo así, una totalmente pincelada, que esta inflamación puede afectar obviamente la enfermedad inflamatoria, otros síntomas, o sea, otros órganos que no es el intestino, y que podría aparecer a lo mejor síntomas en la piel. Entonces, básicamente le digo, si de repente aparece alguna herida, algún nódulo, un cototo rojo que ustedes saben que no se pegó ahí, nos tiene que avisar. Ojo rojo, un dolor importante, sensación de arena, se tiene que contactar con nosotros, ¿ya? Dolor en las articulaciones, eso también es de la enfermedad, porque típico el paciente llega y uno le dice, ¿cómo ha estado bien? Pero sabe que me duele las articulaciones y yo creo que no tiene nada que ver con la enfermedad inflamatoria. Listo. ¿Ya? Pero es una pincelada. Y ya después cuando el paciente viene a más consultas, o de repente son pocos los pacientes que llegan espontáneos, ya generalmente el contacto es más por mail o por teléfono, y ya cuando viene la segunda consulta con el médico, yo ahí los engancho como para hacerles ya una educación mucho más detallada de sus medicamentos y para conversar mucho más específico de las manifestaciones. Pero les digo, mira, aparte del intestino, podemos presentar esto, ¿ya? Cualquier cosa rara que tú veas, avisa, ¿ya? Pero una pincelada netamente así para que tenga al tanto y no pase que de repente el paciente se nos pierde por meses y llega con algún tipo de complicación y dice, pucha, es que yo no sabía que esto podía estar relacionado con eso. Sí, y muchas veces pasa al revés también, que, doctor, ¿qué era? No he estado en todas las charlas. En esto de los eventos adversos, siempre hay una charla que hace el doctor Ruggiero que dice que los eventos adversos son cuando uno indica medicamentos que no corresponden en los momentos que no corresponden. Entonces quería preguntarles a ustedes como enfermera, tal vez en una manera de permear, ¿es la premedicación en pacientes que están con terapia con infliximab? No sé si en sus centros se sigue ocupando premedicación durante la fase de mantenimiento, si es que los pacientes no han presentado ningún evento adverso, y eso básicamente porque hay todavía una tendencia a seguir indicando hidrocortisona, clorfenamina y paracetamol como premedicación durante el mantenimiento, y eso no hay ninguna experiencia clara. Entonces, básicamente, porque va en beneficio del paciente, hay que entender que los corticoides tienen su evento adverso, la clorfenamina hay pacientes que son muy sensibles y tienen sus costos, entonces es básicamente eso. Sí. ¿Sí? Yo creo, a mí por lo menos donde estoy yo, ya no se premedican con corticoides, a no ser que tengan una justificación. Lo que sí les dan clorfenamina y paracetamol 1 gramo, que el paciente se lo toma en la casa, bioral. Me da la impresión que muchas veces se perpetúa esa contraindicación porque se indicó la primera vez y nunca nadie más se lo cuestionó si es que tenía que seguir o no. Los pacientes sí que son de riesgo de presentar alguna reacción adversa o que han presentado alguna reacción adversa leve frente a algún caso inicial, digamos, sí se premedican con
muchas veces con prednisona o con corticoides antes. Lo que te iba a decir, Lili, que muchas veces al revés con las manifestaciones intestinales, muchas veces los pacientes parten con un uveitis o con una lesión en la piel, y si van donde un dermatólogo que sabe y que es más clever, o un oftalmólogo, y le ha pasado algo así, mira, fíjese que me duele la guatita y he estado con diarrea, mire, ¿por qué es mejor vaya al gastroenterólogo y que lo vea? Muchas veces se parte como al revés. Eso, comentario. Volviendo a la pregunta del doctor, nosotros sí acá premedicamos a todos los pacientes, independientemente si hayan presentado o no alguna reacción adversa durante la infusión del infliximab. Y justo en una charla que tuve con una doctora hace una semana atrás, estábamos hablando de eso, si en realidad deberíamos seguir haciéndolo. En España, por ejemplo, el infliximab se infunde en el domicilio y lo pasan en 40 minutos, que nosotros todavía lo mantenemos con la premedicación, las 2 horas. Entonces, de los reumatólogos también, ellos lo infunden en 40 minutos, sin premedicación. Entonces es un poco, a ver, si hay más fundamento científico para poder seguir premedicando al paciente, o nos animamos también a retirar la premedicación y ver si el paciente hace un efecto adverso. Justo teníamos esa discusión. Y muchas veces creo que lo hacemos por tranquilidad nuestra, de decir, lo premediqué, listo, ya está. Entonces estábamos justo con esa discusión y quedamos que por ahora vamos a seguir premedicándolos hasta que haya más evidencia, no sé. No. Voy a terminar un poco la idea, redondeando un poco el objetivo tal vez de que se junten ustedes. Les voy a contar una pequeña historia. Todo partió cuando con Lili fue también la gente de la Católica a Botucatu, en Brasil, y en ese momento, hace ya sus buenos años, ¿sí? Y en ese momento escuchábamos y estábamos en la misma duda, y como dijo Daniela Simián, a la vuelta nos hizo una pregunta como grupo, en ese momento trabajábamos en otro centro, si valía la pena premedicarlo o no. Entonces se juntó la opción de que estaba un fellow, que en este caso ya ha pasado bastante tiempo, que es Paulina Núñez, y hicimos el trabajo en conjunto, viendo en forma retrospectiva qué es lo que pasaba, y juntamos a los pacientes que estábamos premedicando en forma continua por inercia, versus aquellos pacientes que pusimos de acuerdo en no premedicar si es que después de la inducción no habían hecho ningún evento adverso, y eso fuera clorfenamina, fuera paracetamol, fuera todo, ¿sí? Entonces, vimos que los pacientes no presentaban más eventos adversos, no tenían más complicaciones, y uno evitaba, por lo tanto, todos los costos y los riesgos que implicaba. Y eso se terminó publicando en la revista Gastroenterología y Patología Española. Así que hay evidencia que dice que una conducta es como cuando uno ve a los pacientes que ingresan y la primera indicación es omeprazol. ¿Sí? A eso. Gracias. Sí, tendríamos capaz animarnos a hacer ese estudio. Lo voy a plantear. ¿Dónde estás, Luján? Ahí, planteárselo a Maricel. Yo, a pesar de que premedico a los pacientes con histamínico o paracetamol, igual reaccionan y son a veces graves las reacciones. He tenido que interrumpir, suspender directamente la infusión debido al grado de reacción adversa que hacen. Sí, a nosotros nos ha pasado, pero sí, es un paciente que cada tanto, por eso es capaz de evaluar el paciente, como dice el doctor, y ver si vale la pena. Incluso hemos tenido bacteriemias posinfusión así. Sí. A pesar de la premedicación. Perfecto. Bueno, yo un último comentario con respecto a la charla que dio Virginia. Creo que nosotros como enfermeros tenemos un rol privilegiado dentro del equipo multidisciplinario, porque tenemos una relación totalmente diferente con el paciente que el médico con el paciente. Entonces, de poder aprovechar ese rol, poder fomentar esa relación, afianzarla,
para poder mejorar la comunicación también en las necesidades por lo que está pasando el paciente emocionalmente o la familia, poder tener que el paciente tenga ese espacio con nosotros, creo que somos muy privilegiadas dentro del equipo multidisciplinario para poder después compartir y actuar sobre las necesidades de nuestros pacientes. Y también con respecto a la disertación de Débora, de las dos Déboras, perdón. Una es esto: ¿cuántos de ustedes tienen un programa de cuidados del cuidador? Porque creo que en enfermedades inflamatorias también es una pata media floja que tenemos todavía de cómo cuidamos a ese familiar, a esa pareja, a ese hijo que está acompañando al paciente con ese diagnóstico, ¿sí? Que en oncología ya hay muchos trabajos hechos, que hay grupos de ayuda, etcétera, para cuidados del cuidador. Creo que también ese es un desafío nuestro dentro de los centros que estamos trabajando. Y Débora, Lara, con respecto también al tema laboral, nosotros en la consulta le invitamos al paciente a que si su empleador tiene alguna duda y quisiera hablar con nosotros, también tiene esa oportunidad, tiene ese espacio de poder venir y hacer cualquier pregunta, tiene los contactos nuestros, etc. Hasta ahora ningún empleador se ha acercado a nosotros. Ya con los certificados, las historias clínicas es suficiente, pero también que el paciente sepa que tiene todo el apoyo nuestro ante cualquier situación con su empleador. Así que, sí. Los empleadores, muchas veces los profesores, los pacientes que son estudiantes universitarios o de colegio, a veces y que tienen que ausentarse largamente de sus clases o salir de clase en forma recurrente, también es importante que los pacientes sepan que pueden contar con nuestro apoyo en ese sentido, y también, y muy importante que yo no lo había tomado en cuenta, conocer las leyes laborales y conocer los beneficios a los que pueden acceder los pacientes. No es algo que sea totalmente de nuestra área, pero hay que estar en conocimiento porque siempre se puede apoyar a los pacientes. Por lo menos en Chile hay algunos pacientes que están con ostomía o operados, pueden tener acceso a un carnet de discapacidad o cupos de discapacidad en los trabajos. Entonces también todo eso va en beneficio de nuestros pacientes. No en todas partes hay acceso a asistentes sociales, entonces muchas veces nos toca a nosotros de repente cubrir un poquito ese rol, por supuesto no en forma completa, pero conociendo algunos aspectos. Sí, es algo que yo no había tomado en cuenta, pero voy a tener que investigar. Yo quería agradecer la charla, tu charla, porque la verdad es que me parece que para enfermería es todo un desafío empezar a investigar. Yo hace poquito hice una investigación y es un vicio, quiero investigarlo todo, pero me recontra cuesta arrancar, ¿no? O sea, es volver a empezar, pero una vez que te metiste ya está, te vas siguiendo. Y que sí te abre un montón de puertas, porque yo hice esa investigación y después me llamaron para publicar en una revista científica y después para, el congreso del año pasado que presentamos, y te abre un montón de puertas, es maravilloso, es muy hermoso. Y gracias porque nos tienen que machacar un montón con eso y tenemos que pasar por la experiencia, porque es muy hermoso, es muy hermoso. Como se dice acá, tenemos que recoger el guante que Dani nos ha tirado ahora y hacer algo para nosotros, es un desafío, sí. Bueno, yo lo quería decir a mi compañera del italiano central, yo soy enfermera del italiano de San Justo, que te tenés que sentir orgullosa porque sos la enfermera pionera en enfermedades inflamatorias, porque en San Justo no existen y sin embargo sabemos de tu existencia, así que tenés que sentirte orgullosa de eso, porque siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso y sos vos, así que te felicito. Bueno, en honor al tiempo, ahora creo que hay un coffee break acá afuera.
o abajo. Bueno, si no está acá afuera, está abajo. Y a las 5 nos volvemos a encontrar acá, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.